Hola Jessica, Martín. Voy a buscar un archivito. Para hoy. Ay, ay, ay. Bueno. Ah, no, este no. Este tendría que ser. Bien. Hola Ezequiel. Hola Fernando. Ahí está llegando, o ya llegó Tomás. Espero que se hayan dado cuenta que el resto que no veo conectado, que era a las 9, no 9:30. Yo siempre ponía 9:30, pero tuve que ir al horario habitual porque va, el horario de clase, ¿no? Que tengo la otra clase a las 12 y termino muy, muy justo. Bueno, estaba mirando el cronograma que armamos y la fecha que nos da bien para el segundo parcial es el 25 de junio. Esa fecha daría para llegar bien con los temas. Todavía del primer parcial, por supuesto, no puedo decirles nada, no me llegaron todavía los exámenes. Los chicos deben estar corrigiendo. ¿Qué les parece el 25 de junio? Yo no lo, digamos, no me acuerdo cuál era la fecha original, si era eso o no. Yo todavía no lo hablé con, no, en realidad yo en cuarto año no tengo que acordar más que con ustedes, porque con los otros profesores no acuerdo. Si ustedes me dicen que sí, sí, o no sé qué les parece. ¿No tienen problema? Por mí está bien. Está bien. Martín, o sea, no tienen nada esa semana, porque estaríamos teniendo, nos quedaría, o sea, yo terminaría con los temas el 16 de junio y nos quedarían, como digamos, una semana completa, un jueves y un martes, sin clases. Así es como lo armamos. O sea, pienso que no va a haber problema porque respecto de las fechas, digamos, estamos dentro del cuatrimestre. En el segundo tema vamos a hacer perdón, en el segundo tema no, en el tema que vamos a comenzar hoy vamos a hacer un pequeño recorte. Bien, perfecto, bárbaro. Bien, o sea, me quedo con que la fecha esa es posible. O sea, no podíamos poner esa fecha hasta que no estuviéramos seguros que podíamos tomar el parcial el jueves pasado, porque por ahí por algún motivo u otro no se podía tomar o teníamos algún problema, porque la cantidad de clases que necesitamos para el tema que sigue depende, es un mínimo, digamos, de semanas. Entonces necesitábamos tomar el primer parcial primero para definir bien esto. Bueno, entonces nos quedamos con el 25 de junio a menos que suceda algo. Porque, digamos, yo ya, me imagino ustedes también, ya perdí las esperanzas de volver este cuatrimestre, ¿no? Totalmente, ¿no? Sobre todo nosotros que estamos en un lugar que hay mucha gente y poco espacio. Porque si tuviéramos aulas enormes o menos pobladas, nosotros en estas materias de informática no somos tantos, pero así es como nos dan un aula que es mínima, ¿no? Que entramos todos uno apretado con el otro.
excepto que alguien diga, bueno, las materias no numerosas pueden volver y aulas grandes, pero yo creo que nadie lo va a hacer. Claro. Ay, qué cómico, sí, exactamente. Por suerte a mí nunca me tocó ir al baño, pero claro, 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 por eso me río. A mí nunca me tocó porque yo nunca, nunca di clases en el anexo, pero me acuerdo que lo comentaban en, qué cómico, bueno, es cómico, nosotros nos reímos, es muy, sí, sí. Yo una vez tuve que concursar, me imagino que saben lo que es un concurso, ¿no? Que es cuando te vas a hacer cargo de una materia o para algún cargo, también puedes concursar para ser ayudante. Y creo que era para el cargo de adjunta en computación, me tocó en ese baño. Y después le tomamos concurso a todos los ayudantes también. ¿Qué? Esa es. Ah, encima hacía frío. Ay, no, no, es monumental. No, yo el día que fui, no, no podía, realmente no se podía creer. Ay, Dios, qué risa, qué risa. Bueno, cuestión que. Hola, hola Manuel. La jabonera, el cosito abajo como una mini parecita para que corra el agua, ponele, por decir algo, ¿no? Lo, son esas ideas, viste, de la universidad que no le importa nada. Quieren abrir una carrera y dicen, bueno, ¿dónde podemos ir y acá? Igual este año ya no alquilaban más el anexo, pero bueno, supuestamente era que este año, de hecho ya hay gente que se mudó al central del anexo. Bueno, ahora con la pandemia no sé qué habrá ocurrido, pero yo fui a concursar ahí, me acuerdo que Ivonne después me dijo que ella daba clase o que, no sé, o que alguien había tenido, no sé, yo no, nunca me tocó esa desgracia. Ay, Dios, chicos, que son las anécdotas, bueno, que uno después tiene para contar. Cuando ustedes sean grandes le van a contar a sus hijos que este país que se transformó en Suecia, en una época teníamos que tomar clase en un baño, ¿viste? Por decir algo. Bueno, eh, bueno, después, no sé si hoy, pero por ahí, porque hoy tenemos bastantes cosas para hacer. Después, a ver qué les resultó la semana pasada. Tratamos de, sí, estamos hablando del baño, Manuel. Eh, de reproducir algo que sea parecido a. ¿Quién se está conectando? ¿Quién es Federico Fernández? Federico Fernández. Ah, ahí se desconectó. Veía alguien que estaba conectando que se llamaba Federico Fernández, no puede ser. ¿Sí lo viste, Mauricio? Pero capaz que es alguien que le prestaron la computadora y que tiene ese nombre. Ahí tendría sentido, claro, claro. Capaz es Valentina con una máquina de otro. Porque la reunión tiene, aparte, bueno, no creo que haya muchos interesados en sumarse a un Zoom con estos temas. No, les decía que el jueves tratamos de reproducir lo más posible de una manera sencilla un examen que no sea para ustedes una situación así complicada, de tener que, lo más complicado sobre un archivo, ¿no? Pero bueno, en general no hubo problemas. Me imagino, espero que no lo hayan pasado mal, todo lo contrario. Bueno, no, no, chicos, ninguna, no es la consideración, es la verdad que estamos todos en el mismo barco. Ustedes tienen que salir de la universidad sin que nadie diga, "Ah, no, los que estudiaron en la época de la pandemia, esa gente no queremos", no. O sea, porque no digo que vaya a pasar, pero nunca se sabe en el mundo lo que puede pasar. Entonces, tratamos de garantizar bueno, que la tecnología no sea el impedimento, ¿no? Justamente. Y lo único que sacamos, y sobre todo por los momentos que estamos viviendo, es la parte más conceptual, que después sí la vamos a hacer, ¿no? Haremos, como les decía, el coloquio, pero espero que no lo hayan pasado mal. Creo que no, yo igual no vi los exámenes, pero terminaron con tiempo sobrado, o sea que todo estuvo bastante
tranquilo, espero que así lo hayan sentido. Igual si tienen algo para decirme, siempre es bienvenido. Ahí vino Valentina. Valentina, vos tenés un familiar que se llama, ¿cómo era? ¿Fernando se llamaba así? ¿Eras vos que te conectabas con un usuario Fernando? ¿Fernando me parece? No me acuerdo el nombre. Ah, Federico Fernández. Ah, ok, eras vos. Bien, tenían razón. ¿Quién dijo? Enzo. Enzo dijo que era tu hermano. Bueno, me gustaría comenzar no exactamente con el tema de hoy, sino cerrar el tema anterior. Si quieren arrancamos, ¿no? No tienen, no tienen nada, ningún comentario lo que me quieran decir. Si no arrancamos. Ok. No me escriben nada, arranco. Denme un minuto. Bueno, habíamos visto la última clase antes del parcial, ¿no? La última que vimos Context Free. Habíamos visto, no tengo acá el módulo, pero ustedes recordarán que ahí fue donde terminamos con las libres de contexto, que habíamos visto que si yo tengo dos lenguajes, L1 y L2, L1 y L2 libres de contexto, la intersección me daba, no sé, un lenguaje, llamémoslo L3, que podíamos analizar que no era libre de contexto. El ejemplo que yo había puesto era, el ejemplo que yo había puesto es el ejemplo tradicional, ¿no? No es de mi autoría. Es que si nosotros tenemos, por ejemplo, A a la N, B a la N, C a la G, intersección, A a la M, B a la K, C a la K, o sea, un lenguaje que tiene la misma cantidad de A que de B y cualquier cantidad de G, intersección un lenguaje que tiene cualquier cantidad de A y la misma cantidad de B y de C. El lenguaje que tiene la misma cantidad de A, de B, perdón, el lenguaje intersección es aquel que contiene cadenas que están en el lenguaje 1 y en el lenguaje 2. Para estar en el lenguaje 1 tienen que tener la misma cantidad de A que de B. Para estar en el lenguaje 2 tiene que tener la misma cantidad de B que de C. Por lo tanto, para estar en el lenguaje intersección, yo tendría que decir que tengo la misma cantidad de B, o en el orden, ¿no? De A, que de B, que de C. ¿Sí? Voy a sacar mi cámara porque me veo y me impacta la luz, perdón, no pierden nada, igual que yo no me muestro, así que, pero estoy acá. Les habíamos dicho que este lenguaje no es libre de contexto. ¿Sí? ¿Por qué? Yo dije que se puede justificar por el lema del bombeo, pero no lo justifiqué. Les dije que si quieren leer el lema del bombeo, lo lean. Lo mismo les había dicho para las regulares, cuando decíamos que un subconjunto de una regular, de un lenguaje regular, no necesariamente era regular. Pero habíamos hecho un análisis de por qué no era libre de contexto. Entonces yo decía, bueno, supongamos que lo es. Supongamos que una gramática libre de contexto puede generar cadenas que tengan elementos apareados de A3. O que un autómata de pila pueda reconocer cadenas de este formato. Y habíamos visto que eso no era posible. Por más que lo supusiéramos, no lo podíamos hacer. Si yo guardo por cada A que viene una A, y luego saco por cada B que viene una A, no tengo más A para sacar la C. Alguien seguramente pensó o dijo, no me acuerdo, y si por cada B que viene saco la A y la vuelvo a poner, y bueno, si saco la A y la vuelvo a poner, no estoy contando nada, en definitiva. Si por cada A que viene saco una A y pongo una B,
Y bueno, y cuando venga la próxima vez, entonces voy a tener una B en el tope, no una A. Entonces, ¿cómo cuento? Por ahí alguien dijo, ¿y si por cada A que viene pongo 2A y saco primero las B y después las C? Se darán cuenta que ahí me podría pasar tener, no sé, 4A, 4B y 0C. Perdón, 2A, 4B y 0C. O sea, por más que uno quiera analizar el modo de llevarlo a cabo, no hay, porque esta gramática no es libre de contexto. Si no es libre de contexto, vamos a recordar un gráfico que les hice ya más de una vez. Este gráfico yo lo explico el primer día, siempre hace un par de años que lo explico, desde una vez que me encontré una respuesta absurda en un final, en el cual evidentemente la persona que lo rindió se había tomado el trabajo, había leído información de libros, porque yo no lo daba este gráfico, pero lo interpretó mal, ¿no? ¿Se acuerdan que este gráfico dice acá están los lenguajes tipo 3, acá están los tipo 2, acá están los tipo 1 y acá están los tipo 0? Y yo dije el primer día, esto no significa que los lenguajes regulares son un subconjunto de los lenguajes libres de contexto. Significa que esto marca una complejidad. O sea, si los lenguajes tipo 3 están acá, los tipo 0 están acá, son los más complejos. No marca realmente una inclusión. Y es muy fácil de probar esto. Me imagino que ya lo habrán pensado. Pero si, por ejemplo, yo tengo un lenguaje tipo 3, o sea, regular, A estrella, B estrella. Y ahora voy a poner acá un lenguaje libre de contexto. ¿Puedo decir que está incluido en el lenguaje de A a la N y a la N? Es obvio que no. Las cadenas que están acá contienen A y B, las que tienen acá D y E, por ejemplo, ¿no? Y puse cualquier ejemplo. Entonces se dan cuenta que esta relación no es una relación de inclusión, sino una relación de contención respecto de la complejidad. ¿Alguna pregunta? Tengo el chat acá. El chat ocupa lugar y me quedo en la pantalla sin lugar. Bueno, si alguien me quiere escribir o decir algo respecto de esto. Entonces, bueno, si este lenguaje no es tipo 2, este lenguaje no es tipo 2, bueno, menos va a ser regular. No, para nada. Porque la inclusión no es algo general. No. La inclusión es respecto de las cadenas que contiene. Un lenguaje, esto es un conjunto y esto es un conjunto. L1 es un conjunto, LX es un conjunto. Si vos decís que está incluido es porque acá hay cadenas que están acá. ¿Sí? Un lenguaje es un conjunto de cadenas. Si está incluido es porque las cadenas de acá están acá, no hay otra posibilidad. No se puede hablar de la inclusión en términos genéricos. ¿Ok, Enzo? Bien, entonces, ¿alguien tiene un micrófono encendido? Me parece que le está acoplando. Ahí, gracias. ¿No es como que existe el conjunto de los CFL? Sí, es este. Si querés verlo así. Todos los context free. Pero los LR no están acá. No son un subconjunto los LR de los context free. Ahora, para un context free, donde estas sean cadenas, podés tomar un subconjunto de cadenas y es regular, por ejemplo. O podés tomar un subconjunto y no ser regular. No, perdón, regular no, tipo 1, no regular. Pero para un conjunto context free, no para todos los posibles context free. No, a los términos que vos decís, el conjunto de los regulares, el conjunto de los context free, no.
En realidad, ahí hay mucha palabra dicha. Claro, exactamente, sí, estoy pensando, Ezequiel, sí. Por eso esto acá, cuando agarro esta porción, no son LR, en realidad son los que vamos a ver ahora. Claro, decir que algunos subconjuntos de context free sean, sí, correcto. Distinto es decir, por eso cuando dice todos los context free, yo digo, bueno, tengo un context free. Estos puntitos son cadenas. Tomo una parte de estos. ¿Qué me da? Ahora, un subconjunto de context free no es una propiedad, así que lo tengo que pensar. Que sea regular, me parece que no. Un subconjunto de context free puede ser tipo 1, regular no lo veo. ¿Sí? Ahora vamos a ver los tipo 1 entonces. ¿Ven? Para poder representar esto necesitamos gramáticas y lenguajes tipo 1. Yo no se los puse en el módulo porque no son interesantes para los fines de los métodos que nosotros vemos en estas materias, pero digamos, no está en el programa original, pero no me parece que podamos pasar por todos los aspectos de la jerarquía de Chomsky sin siquiera mencionar lo que es un tipo 1, por lo menos mencionarlo para que vean para qué sirve o qué es lo que hace, ¿sí? Creo que yo en el módulo no lo puse, déjenme ver, pero voy a rescatar el módulo de context free, porque si no, me va a convenir sacarlo de ahí. Porque si no, todos los símbolos que necesito. Bueno, entonces. Esta era la definición de los lenguajes independientes de contexto, particularmente de las gramáticas. Recuerden que estos lenguajes context free son los lenguajes llamados también tipo 2. Entonces ahora voy a usar esto que ya tengo escrito acá para explicar las gramáticas. Me voy a llevar esto para un archivito nuevo. Para hablar de las gramáticas o lenguajes tipo 1, ¿qué tienen? Los lenguajes tipo 1 son los lenguajes sensibles al contexto. Fíjense que estos se llamaban independientes del contexto y tienen dos formalismos. El formalismo de las gramáticas sensibles al contexto y el autómata que no se estudia, que se llama autómata linealmente acotado. Dame un minuto que vi que alguien me habló por el chat. Sí, está bien que se esté viendo el Word. Pero el Word que yo escribo, el otro, perdón. No, soy yo. Porque cuando cambias de documento, sí, perdón. Cuando cambias de documento, no cambia el foco, lo tengo que cambiar a mano, perdón. En el Meet cambias en la misma, cambias de hoja o cambias de, y lo cambia. Acá me había olvidado que no. Bien, voy de nuevo. Entonces, el conjunto que está por fuera de los context free, sin llegar al tipo 0, se llama el conjunto de los lenguajes sensibles al contexto o lenguajes tipo 1. Bien, tiene dos formalismos, las gramáticas sensibles al contexto o más que o, y el autómata linealmente acotado. Este autómata no es interesante porque es un caso particular de la máquina de Turing, y como más adelante vamos a ver la máquina de Turing, entonces no se analiza. Pero les quiero comentar un poquito de las gramáticas sensibles al contexto para que vean cómo se genera un lenguaje que tiene la misma cantidad de A, la misma cantidad de B y la misma cantidad de C.
Bueno, nosotros habíamos dicho que las producciones de una gramática libre de contexto eran de esa forma. Entonces ahora vamos a decir que las producciones de una gramática tipo 1 son de esta forma. O sea, ¿por qué justamente lo quiero explicar? Porque es la primera vez que vamos a ver que del lado izquierdo de una producción puede haber más de un símbolo. Hasta ahora del lado izquierdo de una producción solamente podía haber un no terminal. Entonces digamos que esto está interesante porque hacemos algo distinto a lo hecho hasta ahora. O sea, las producciones están incluidas, si queremos usar esta misma nomenclatura, no tengo acá el símbolo de inclusión, en entonces el producto de B más por B estrella. O sea, del lado izquierdo me permite más de un símbolo terminal o no terminal, y del lado derecho más de un símbolo terminal, no terminal, inclusive lambda. Pero, hay un pero, no es esta la única característica que tienen las producciones, o sea, no alcanza con esto. Y además debe ocurrir lo siguiente. Déjenme escribir. No sé, este es omega. Bueno, voy a poner así. Ya les digo, ¿eh? Eso tendría que haberlo escrito antes. Bueno, alfa y beta van a pertenecer a alfa y beta pertenecen a B estrella. Recordar que Bn unión Bt sería lo que llamamos B, ¿no? Y M, no tengo el pertenece acá, chicos, o sea, lo tendría que buscar. Pertenece a Bn. O sea, que nosotros tenemos del lado izquierdo cualquier combinación de símbolos, como dice aquí, pero al menos uno de esos símbolos debe ser no terminal. ¿Bien? Y del lado derecho, yo puedo tener alfa y beta, cualquier combinación de símbolos, ¿sí? Y, bueno, acá hay una duda, pero lo voy a escribir así, después, ahora lo aclaro. Omega también podría pertenecer a B estrella. En realidad, perdón. En realidad, en algunos lados dice que omega no puede ser lambda, digamos. ¿Sí? Bueno, lo voy a escribir. Les estoy haciendo un lío bárbaro. Espera, les voy a escribir bien y ahora lo paso a explicar. O sea, por ahí este omega. Pasa, ¿por qué no quiero decir una cosa y otra? ¿Vieron que yo una vez les dije que Chomsky dice que en una gramática no debe haber borradoras? Entonces, si nosotros seguimos realmente lo que dice Chomsky, nosotros acá tendríamos que decir lo siguiente. Tendríamos que decir que omega, esto me copia todo, pero no importa, ahora lo paso. Tendríamos que decir así, que omega pertenece a B+. Porque para Chomsky no hay borradoras. Si alfa, beta y omega todas pudieran pertenecer a B estrella, todo esto podría ser lambda. Y si esto pudiera ser lambda, podría haber una borradora. Cuando se define una gramática tipo 1 de forma formal,
Te dicen, no puede haber una borradora del lado derecho. ¿Sí? Entonces, aclaramos de nuevo. Del lado izquierdo puede haber cualquier combinación de símbolos, terminales y no terminales, pero por lo menos uno tiene que ser no terminal. Del lado derecho tiene que haber cualquier combinación de símbolos, pero, y acá está la parte importante, si ustedes se fijan, a izquierda de M y a derecha de M, respectivamente están alfa y beta. Y acá, a izquierda de omega y a derecha de omega, respectivamente, están alfa y beta. O sea, decimos que alfa y beta se denominan contexto. Contexto. Por eso se llama sensibles al contexto. Mientras que las gramáticas tipo 2 se llamaban libres de contexto. O sea, en una gramática tipo 2, ustedes podían escribir esto. Por poner algo, ¿no? ¿Qué decía esto? Decía, A se puede transformar en AB, A, AB, independientemente de ningún contexto. O sea, cada vez que aparezca A, yo puedo reescribirla como AB, A, AB. En cambio, esta gramática es sensible al contexto. Esto dice, M, porque acá en realidad la que deriva es M. M puede derivar en omega, voy a usar el símbolo de deriva, en omega, para el contexto alfa, beta. ¿Se dan cuenta? En realidad esto dice eso, que solamente en el contexto alfa, beta, M puede derivar en omega. Y ahí es donde Chomsky, o la parte formal de los lenguajes, dice, pero nunca M puede desaparecer, no puede haber borradoras. Y acá hay otra cosa que se está diciendo, que el contexto puede ser vacío, porque alfa, beta pertenecen a B estrella, o sea, alfa y beta podrían ser lambda. Quiere decir que entonces una gramática libre de contexto también es una gramática que podría verse como una gramática tipo 1, lo cual otra vez nos lleva a esta idea de la inclusión. Una gramática regular podría eventualmente verse como un caso particular de una gramática libre de contexto. Y una gramática libre de contexto puede eventualmente verse como un caso particular de una gramática tipo 1. ¿Me explico? Ahí es donde tiene sentido otra vez esta inclusión. Son casos particulares del caso que sigue, que es más general. Por eso decimos que es más general o más complejo. Ahora voy a hacer un ejemplo. ¿Me siguen? ¿Ven? Acá no hay contexto. Yo ahora voy a hacer una gramática donde voy a poner un contexto. Voy a hacer, creo que me conviene, no, la voy a hacer acá porque después si no se cierra la sesión en 5 minutos se cierra, volvemos a este link. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo típico, tampoco es un invento mío. Bueno, esta es una gramática tipo 1. ¿Sí? Esta es una gramática tipo 1.
claramente no es regular, claramente no es libre de contexto. Para lo que conocemos hasta ahora les digo que es tipo 1. Después les voy a explicar por qué no sería tipo, o cómo no sería tipo 1, qué habría que hacer para que no lo sea, porque queda a veces la sensación que yo escribo cualquier verdura y es tipo 1. No es cierto, porque esta es la propiedad fundamental. Esa es la propiedad fundamental. Fíjense acá, yo acá tengo dos producciones, ¿no? Tengo S deriva en ABC y S deriva en ASBC. Si yo miro esta producción, ¿quién es alfa? ¿Quién es M? ¿Y quién es beta? ¿Y quién es omega? ¿Qué les parece? ¿Están ahí? ¿O me abandonaron? Esta producción. Alfa es A y beta es C, dice Valentina. Decime quién es M, Valentina. M no terminal. Alfa y beta son lambda. Alfa y beta son lambda. Exactamente, bien. S es M. Es el no terminal. No me queda más remedio que decir que alfa y beta son lambda. Exactamente. Bien. Está bien, Valentina, no pasa nada. ¿Y quién es omega? ABC. A, B, C. ABC, correcto. Bien. Acá pasa lo mismo. Alfa es lambda, M es S, beta es lambda, omega es AB, perdón, ASB, C. ¿Bien? Pero vamos a alguno entonces más, queda menos de un minuto, volvemos a este link. Acá hay algo más interesante. ¿Qué pasa acá? ¿Quién es alfa? ¿Quién es M? ¿Quién es beta? ¿Y quién es omega? Empecemos por M. ¿Quién creen que es M? C. Exactamente. M es C. ¿Quién es alfa? Lambda. Lambda. ¿Y quién es beta? ¿Estamos de nuevo? Tenemos un cachito que vuelve al resto.
Justo se cortó cuando dije B. ¿Qué dijiste? Que beta era B. Beta era B. ¿Y omega? H. Exacto, H. O sea, esto dice que si B está a la derecha de C, C puede derivar en H. El contexto siempre tiene que mantenerse. Por ejemplo, allá. Si venimos acá, ¿quién deriva en qué? ¿Quién es M? B mayúscula. B mayúscula. ¿Qué hay a la izquierda de B mayúscula? B chiquita. ¿Qué hay a la derecha de B mayúscula? Lambda. Entonces dice, si B grande tiene a la izquierda B chiquita, exacto, entonces va a derivar en B chiquita. Siempre en definitiva es, vamos a pasar en limpio. O sea, uno puede escribir cualquier cosa en estas gramáticas, pero cualquier cosa quiere decir combinaciones de terminales y no terminales del lado izquierdo y del lado derecho. Pero del lado izquierdo tiene que haber al menos un no terminal. Alfa y beta también pueden ser otros no terminales, ¿ven? Acá se ve. Pero tiene que haber un no terminal que sea el que esté derivando en una cadena o en una subcadena con a la izquierda y a la derecha un contexto, que a su vez son subcadenas. ¿Bien? Entonces fíjense lo que ocurre con esta, no sé si ya lo están previendo, pero miren. S deriva en A, S, B, C. Vamos a hacer que la S grande deriva en ABC. ¿Ven que tengo la misma cantidad de A que de B? Tengo 2A, 2B, 2C. ¿Qué problema tengo? Que no las tengo en el orden que corresponde. Y eso es lo que me pasaría en una gramática libre de contexto. Pero fíjense que acá tengo 3 producciones que si ustedes las miran aisladas del resto, transforman un par CB en HB, HB en HC, HC en BC. O sea, ¿para qué sirven estas 3 producciones? Para transformar CB en BC. Igual lo voy a hacer paso a paso, pero sirven para eso. Entonces, CB lo transformo en HB. HB lo puedo transformar en HC. HC la puedo transformar en BC. Bien, entonces ahora puedo aplicar la producción que dice B grande se puede reemplazar por B chiquita si tiene una B chiquita al costado. Fíjense, yo acá no lo hubiera podido hacer eso. No hubiera podido aplicar esta producción, porque a la izquierda de B grande no estaba B chiquita. Acá tampoco lo hubiera podido aplicar, pero ahora sí la puedo aplicar. Porque como a la izquierda de B grande está B chiquita, yo puedo ahora transformar B grande por B chiquita. Y la C se puede transformar en cualquier momento. O sea que yo ahora acá la puedo transformar. Pero fíjense qué hubiera pasado
O sea, ahí llegué, tengo la misma cantidad de A que de B que de C, ¿no? Esa es la gramática que lo consigue. Miren qué hubiera pasado si yo acá hubiera tomado la decisión equivocada y hubiera dicho, bueno, ahora voy a hacer esta por C chiquita, y ahora esta por C chiquita. Ahí no puedo seguir. ¿Se dan cuenta? O sea que en esta, ¿por qué no puedo seguir? Y no llegué a ningún lado, porque recuerden que una cadena siempre es una cadena de terminales. Estas gramáticas tienen algo que antes no ocurría, que es que aplicadas mal me pueden llevar a una no generación de cadenas, que con las tipo 0 y las tipo 1 no ocurría. Con lo cual acá quiere decir que en algún caso tomé el camino equivocado, como pasaba con el autómata. Tengo que volver atrás y tomar otro camino. Y bueno, en definitiva, el único camino que voy a poder tomar va a ser el que me lleve a generar a la n, b a la n, c a la n, que es para lo que esta gramática sirve. Esta es la gramática para generar a la n, b a la n, c a la n, con n mayor o igual a 1. ¿Sí? Ahora, alguien podría estar pensando, ¿para qué hicimos 3 producciones si podríamos haber hecho solo una? O sea, si yo digo que estas 3 producciones son iguales o representan, a ver si encuentro rápidamente esto. Si yo digo que estas 3 producciones representan, en definitiva, lo mismo que... ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? ¿Enzo? ¿Estás bien? Si yo digo que las 3 producciones son equivalentes a esto, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué en lugar de escribir esas 3 producciones no escribí solo esta? CB deriva en BC. Porque en realidad, si esto lo hiciera, esta gramática no sería tipo 1. Ah, bueno. Me dejó de dar bolilla esto. Ahí está. No sería tipo 1. ¿Por qué no sería tipo 1? ¿Alguien se llega a dar cuenta qué es lo que está fallando? Porque no tiene el mismo contexto. No tiene el mismo contexto, exactamente. Si nosotros dijéramos, por ejemplo, bueno, ¿quién es M acá? C. Entonces, si M fuera C, alfa sería lambda y B sería beta. Pero si C deriva en B, entonces B, que era beta, pasaría a ser C. Y no, el contexto tiene que quedar estático, digamos, ser siempre el mismo. Pues, justamente, pero no tendría contexto. Con lo cual, si le pusieran esta producción en lugar de estas 3, sería tipo 1, tipo 0. Esto de escribir, leer, hablar toda la vez me hace decir pavada. Sería tipo 0. ¿Sí? Que no las vamos a ver las gramáticas tipo 0 en realidad, vamos a ver solo el autómata, pero ya les queda dicho que una gramática tipo 0 es como una gramática 1, tipo 1 sin el contexto. ¿Bien? ¿Alguna duda? Bueno, con esto nos queda dicho lo que es una gramática sensible al contexto. ¿Sí? ¿Pudieron copiar?
Ya que lo escribí, me lo voy a guardar. ¿Dudas? ¿No? Bueno, si juegan con esta gramática van a ver que van a poder generar cualquier cantidad de ternas. Bueno, y otras cosas más, ¿no? Pero acá el problema era ver cómo generábamos una terna que en definitiva no era libre de contexto. Bueno, acá está la forma de hacerlo. Bueno, vamos a cambiar de tema abruptamente. Chicos, ¿tienen algún comentario, pregunta, algo para decir? Si no avanzamos, bueno, avanzamos entonces. A ver, por un lado está la clasificación de Chomsky, ¿no? Que lo que hace es describir la lógica o el formalismo de los lenguajes de programación, para él era, ¿no? Ahora, después por otro lado estaría el análisis de cómo pasar de esos formalismos a un programa, vamos a decirlo así, que pueda traducir el código fuente en un programa ejecutable, ¿sí? Para eso hay herramientas, algunas automáticas, o sea, hay herramientas que permiten de manera automática construir compiladores. Pero esas herramientas automáticas se basan en algunos conceptos que aún no vimos. Ya vimos lo que es una gramática, los tipos de gramáticas que hay, sabemos lo que son producciones, derivaciones, autómatas. Todo eso es la base para poder pensar en una aplicación que pueda construir un compilador. Ahora, atrás de los compiladores hay otras herramientas. Yo les había pedido para hoy, no sé si habrán podido, que el que pudiera leyera el material que les mandaba, porque no me voy a poder detener en todo, hay parte que se los voy a dejar para leer a ustedes, si estuviéramos en la presencialidad también, lo voy a explicar, pero hay cosas que se las voy a dejar para que ustedes lean, porque son más de conceptos, ¿no? Yo voy a explicar más de conceptos, digamos, de ideas. Yo voy a explicar más el concepto de cómo esto se hace. Entonces, atrás de todo esto va a estar lo que estuvimos viendo de autómatas, gramáticas, derivaciones. Nosotros no vamos a hacer la construcción de un compilador porque esta materia tiene pocas horas para hacer eso, un poco, por ahí tiene muchas horas para solo ver autómatas, pero tiene pocas horas para ver autómatas y las técnicas para construir compiladores o construirlas realmente. Con lo cual lo que vamos a hacer es analizar cuáles serían estas estrategias y si ustedes, bueno, el día de mañana se enfrentan a la necesidad de implementar alguno de estos métodos, bueno, van a saber a dónde recurrir por lo menos. Pero nosotros no vamos a aplicar esas herramientas que existen, pero también hay que ver, le paso algunos nombres, no sé si están escritos ahí. Hay una herramienta muy conocida, que se llama Lex. Hay otra herramienta que se llama YAC. Son herramientas que auxilian en la construcción de estas etapas que ahora vamos a ver, que se basan en el análisis de, bueno, árboles, grafos, autómatas, gramáticas. Un compilador tiene, aunque nosotros quizás no nos demos cuenta, internamente para llegar del programa fuente al programa objeto, esas etapas que ahí les describí. Perdón, si les interesa profundizar, hay unos autores muy conocidos, que son Ajo y Ullman, que tienen unos libros muy famosos que se llaman Construcción de compiladores, principios
y técnicas. No estoy diciendo que los tengan que leer, como tampoco el Louden que les pasé a principio de cuatrimestre es obligatorio que lo lean, pero como que ahí pueden ampliar un poco las ideas básicas que nosotros vamos a ver ahora. Yo les había pasado el de Louden también. Ahí se profundiza lo que nosotros vamos a ver ahora. Entonces, para poder llegar del programa fuente que nosotros escribimos al programa objeto, que es el que en definitiva después se va a vincular con alguna librería y se va a ejecutar, un compilador tiene que pasar por estas etapas que ven ahí. Todas, en realidad las últimas pueden no ser estrictamente necesarias. Me refiero a la última por supuesto que sí, ¿no? La optimización del código podría no ser, podría estar junto con la generación de código intermedio, ¿no? No necesita optimizar el compilador por separado. Del mismo modo que las primeras 3 etapas, que son las que nosotros vamos a analizar, podrían hacerse, y de hecho se hacen de manera bastante combinada. No es que son etapas que uno empieza, lo termina, uno empieza, lo termina, uno empieza, lo termina. Las 3 etapas sobre las cuales vamos a hablar, fundamentalmente 2, pero bueno, está muy metida con la primera, es el análisis léxico, el análisis sintáctico y el análisis semántico. Eso es lo que le interesa a esta materia, digamos. El concepto de sintaxis y semántica. Esas, en principio, 6 etapas en las que conceptualmente podría definirse un proceso de compilación, se ven auxiliadas por 2, podríamos decir, rutinas, funciones, tareas, no son etapas, por eso están puestas al costado, que son la tabla de símbolos o la administración de la tabla de símbolos y el manejo de los errores. Cuando ustedes declaran una variable, esa variable tiene que ser almacenada en un lugar, y ese lugar es justamente la tabla de símbolos. Cuando luego el compilador tiene que verificar sintaxis y semántica, tiene que utilizar esa tabla de símbolos para verificar la consistencia de lo que el programa ha escrito. Porque en esa tabla de símbolos va a estar almacenados los símbolos, o sea, las variables, los tipos, los nombres de esas variables. Y los errores son, nuevamente, no es un elemento, sino que es una rutina que va a determinar cómo se van a manejar los errores. Estamos hablando de errores de compilación en principio, porque las 3 primeras etapas tienen mucho que ver con lo que nosotros escribimos, y las últimas 3 etapas tienen que ver cómo se traduce lo que nosotros escribimos a lo que se puede ejecutar. Entonces el manejador de errores también va a tener cierta influencia respecto de qué va a pasar cuando el programa ejecutable se esté ejecutando y cometa errores. ¿Qué errores van a ser salvados y qué errores no? Nosotros no vamos a profundizar en eso, pero bueno, todo eso lo pueden leer, y a nosotros nos interesa ver fundamentalmente lo que tiene que ver con, en esta materia, con los autómatas, ¿no? Entonces, bueno, como les dije, esta primera aproximación puede dividirse en 2 fases o etapas. La primera puede verse como una fase de análisis, que es justamente la que nosotros vamos a trabajar. Esa fase de análisis tiene, la primera, como les dije, ustedes interrúmpanme cualquier cosa, chicos, yo hablo porque estoy sola frente a una pantalla, estoy mirando el chat por si alguien me escribe, y si alguien quiere abrir el micrófono, hable tranquilo. La primera, que se denomina fase de análisis, está compuesta por el análisis léxico, o lexicográfico, es lo mismo, léxico-lexicográfico, que de todos los formalismos que vimos sería el que se apoya en los autómatas finitos o en su equivalente expresiones regulares. Lo que intenta hacer es ver si cada uno de los elementos que fuimos escribiendo son acordes a las reglas del lenguaje. O sea, va tomando, se llaman tokens o palabras. Por ejemplo, voy a dar un caso. Si hay que describir una variable, nosotros sabemos que una variable no puede comenzar con un número. La variable no puede llamarse 1x,
puede llamarse X1. Bueno, eso es porque hay una expresión regular que describe cómo se pueden escribir las variables correctamente, ¿sí? Luego, en la fase de análisis, hay otra etapa, que es el análisis sintáctico. El análisis sintáctico lo que va a hacer es, va a generar las tablas de análisis, o las tablas de símbolos, y va a verificar que toda la estructura, no el nombre de la variable, nada más, sino que la estructura sea gramaticalmente válida. O sea, no solo que la variable esté bien escrito, no solo que en C el if tiene que empezar con minúscula y la f también tiene que ser minúscula, sino que tiene que haber una estructura que si yo pongo un if, al lado tengo que poner algo que sea otra estructura que sea una condición. En realidad, que sea una condición lo va a verificar el análisis semántico. Lo que el análisis sintáctico va a verificar es que al lado del if haya otra construcción, digamos. La validez de esa construcción va a ser lo que se llama análisis semántico, ¿ven? La comprobación semántica. Recuerden que semántico es de lógica. Y además, en el análisis semántico se va a verificar que los tipos de las expresiones sean correctos. Yo ahí les puse verificación estática de tipos. ¿Por qué? Porque es la comprobación de tipos que se hace durante la compilación. Recuerden que todo lo que se hace durante la compilación se llama estático. Todo lo que se hace durante la ejecución se denomina dinámico. Nosotros estamos haciendo, nosotros no, el compilador lo que hace es una comprobación o verificación estática de tipos. Estática porque lo hace él, ¿no? Si no sería dinámica. Un lenguaje que no declara variables, no sé, Prolog, no sé si ya vieron Prolog, creo que no, pero bueno, lo van a ver. Alguno por ahí ya hizo la materia, no lo sé. Pero ahí van a ver lenguajes que no declaran variables. Bueno, ahí la comprobación que hace el programa, el compilador, no es un compilador, no es un intérprete, es dinámica, porque lo hace durante la ejecución. Mientras se ejecuta, comprueba tipos. En general, los compiladores hacen una verificación estática, mientras que los traductores que son en línea, o sea, intérpretes, hacen una verificación dinámica durante la ejecución. No sé si saben de qué estoy hablando o piensan que estoy hablando cosas de la luna. Pero bueno, el que no hizo inteligencia artificial, cuando la haga, va a ver que muchas cosas les van a cerrar. Lo que sigue no lo vamos a ver, o sea, nosotros nos vamos a enfocar en la parte de análisis, pero lo quiero comentar. La siguiente parte del compilador, digamos, es como que esas 6 etapas se pueden dividir en 2, en la fase de análisis y en la fase de síntesis. La fase de síntesis sería lo que ya analizó que lo que escribí es correcto, desde un punto de vista lexicográfico, sintáctico y semántico. Y entonces, con todo eso que está correctamente escrito, el compilador genera el código necesario para que mi programa sea ejecutable. ¿Sí? O objeto, ¿no? Porque todavía puede faltar una link edición, eso va a depender del compilador. Por ejemplo, el compilador de C genera un .o. El compilador de Pascal, no sé si genera un .o, no me acuerdo, creo que no. O por lo menos no lo hace visible. El de C genera un .o porque te lo da preparado para que vos después lo vincules con alguna otra librería que quieras. Bien, vamos a hablar de algunos elementos que ya mencioné, pero para que vean que ustedes, todo esto es como ustedes lo tienen en el apunte que yo les di, ¿eh? Y también creo que sí. No, mira eso, los tipos. El análisis semántico se basa en los tipos. Mira la concordancia de los tipos, pero ojo, a ver, no tipo de declaración de variable, ¿eh? Por ejemplo, si vos escribís if A igual B, A igual B tiene que ser de un tipo acorde a lo que se espera de una condición del if. No es solo el tipo de la declaración, sino el tipo de la expresión.
que esa expresión sea válida para esa estructura que vos estás queriendo escribir. Es un sentido amplio de tipos, no solo de declaraciones. Ok. O sea, la sintaxis, por eso siempre decimos, la sintaxis habla de lo que algo esté bien escrito para el compilador, decíamos. ¿Se acuerdan cuando estaban en programación 2? Un error sintáctico. Bueno, el análisis sintáctico verifica la gramática. Porque una gramática, podríamos decir ahora, o volvemos a lo que dijimos el primer día, el único día que los vi presencialmente, yo dije, una gramática es un formalismo que describe la estructura de un programa. La estructura, ¿qué estructura? La estructura sintáctica. ¿Sí? La semántica no se ve en la gramática. Entonces, como vamos a ver más adelante, no hoy, así como conocemos las gramáticas, no alcanzan para verificar semántica, solo alcanzan para verificar sintaxis. Si yo escribo una cadena que no se genera con la gramática, entonces sintácticamente no es correcta. Pero ustedes fíjense cómo me gustaría estar viéndolos en este momento, porque me es difícil hablar sin hacer gestos. Yo estoy haciendo gestos cuando hablo. Por más que ponga la cámara, no me van a ver. Fíjense esto. Me voy a anticipar en realidad. Fíjense esto. Nosotros que vimos hasta ahora, que ustedes tienen una gramática y generan una cadena. Tienen una gramática y generan un programa. Si la gramática, en lugar de generar cadenitas sueltas, generara secuencias de cadenas con if, while, repeat, for, todo lo que quieran, declaración de variables, la gramática generaría un programa. Pero fíjense que esto es al revés. Ustedes tienen un programa y el compilador tiene que ver si ese programa es sintácticamente correcto. Por lo tanto, como vamos a ver dentro de unos minutos, el proceso que vamos a aprender ahora es justamente el inverso. No voy a tener la gramática y voy a generar el programa, porque eso no es real, sino que el compilador tiene el programa y tiene que verificar si ese programa se genera, por decir de alguna manera, no es genera la palabra, pero digamos, se reconoce para esa gramática. ¿Ven? Es el proceso inverso. Por lo tanto, ahora no vamos a derivar, sino que vamos a hacer el proceso inverso de derivar. Pero bueno, no me quiero adelantar. Pero un poco va por ahí lo que vamos a hacer, ¿no? Quiero como anticiparlo sin confundirlos. No sé si los estoy confundiendo o no, espero que no. Entonces, vamos a ir a los dos comentarios adicionales, son los que estaban al costadito, que ya lo dije. No es una etapa la tabla de símbolos, sino que es una tarea que el proceso debe realizar, que es almacenar los identificadores, bueno, está escrito ahí, ¿no? Que aparecen en el código, así como también los atributos de los mismos. ¿Qué es un atributo para un identificador? El tipo, si fuera una función, porque una función también se almacena en la tabla de símbolos, la cantidad y el tipo de los argumentos, el ámbito donde fue declarado ese tipo o esa variable. Y la tabla de símbolos es, como se imaginarán, una estructura de lectura y escritura, porque se genera cuando se declaran las distintas variables y tipos y funciones, pero se lee en todas las demás etapas para analizar la concordancia sintáctica y semántica de lo que se está escribiendo. La otra, que no es una etapa, sino que, como dije, es una tarea, me estoy quedando sin tiempo, quedan 10 minutos, cuando se corte, volvemos a este link. Es qué va a pasar o qué pasa cuando se comete algún error de código, ¿no? Cuando el error es sintáctico, bueno, lo que en general debería hacer es avisarle al que escribió el código que ahí tiene un error. Ahora, hay algunos errores que podrían dejarse de lado. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, el compilador de C genera algunos warnings. Ahora, esos warnings a veces nosotros le decíamos, ojo, porque son warnings, pero son errores.
no ejecuten un programa que tenga 10 warnings, porque un warning muchas veces es un error. A un nivel puede ser un warning, al nivel en que nosotros estábamos trabajando no era un warning, era realmente un error. Por ejemplo, no sé si lo recuerdan, uno escribe un programa y tiene una función, no sé, suma, y no escribe el código de la función suma. El compilador de C no da error, da un warning. ¿Por qué? Porque como te va a generar el punto O, dice, bueno, quizás la función suma está en una librería que después van a vincular con este código fuente. Pero nosotros, que no teníamos otro que nos escribiera una librería, les decíamos, no, ustedes no tienen que tener warnings. El error de la función suma es que ustedes no escribieron la función suma. No lo dejen pasar. Ahora, si estuviéramos trabajando en un ambiente en el que somos 10 programadores y a mí me da ese warning, yo no me hago problema, porque yo sé que otro de los programadores en algún momento va a hacer la función suma y todo este código lo vamos a compilar junto y entonces no pasa nada. Entonces quiere decir que hay errores de compilación que en realidad podrían no ser errores y se podrían manejar como warnings. Por ejemplo, ¿no? Que haya una función, sería un error sintáctico, una función no desarrollada. En Pascal sería imposible, daría un error y no compilaría. Después otra cuestión, ¿qué pasa cuando el programa fuente tiene un error de compilación? Como dice ahí más abajo. Dice, reanudar la compilación después de cada error. Podría ser que no, podría ser que el compilador detecte un error, corta y le pide al programador que corrija ese error y después sigue compilando. O podría decir, bueno, no, voy a tratar de encontrar toda la mayor cantidad de errores que pueda. Ahora yo les pregunto a ustedes, si yo escribo un código fuente con un error, por ejemplo, el error que me falta un punto y coma, ¿cómo sabe el compilador, que en definitiva es un programa, desde dónde comenzar a leer de nuevo el programa fuente? ¿Hasta dónde dice, bueno, acá hubo un error y arranco? Porque a veces pasa que uno corrige un error y aparece otro, que no había aparecido. ¿Vieron? Un error de compilación estoy hablando. ¿Y eso por qué es? Porque el compilador hay partes de nuestro programa que quizás no leyó, porque una estrategia sería decir, bueno, detecto un error de compilación, avanzo, es un archivo de texto, así que avanzo consumiendo caracteres hasta que encuentre un punto y coma. Y ahí empieza a leer de nuevo. O hasta que encuentre un delimitador, por ejemplo, una llave que cierra. Y ahí empieza a leer de nuevo el compilador. No lo puedo responder yo, estoy dando ideas. Dependerá del que implemente el compilador. Pero el tema de los errores no es una pavada, porque el compilador como programa que lee un archivo de texto tiene que saber, bueno, acá encontré un error, esto no se sigue de la gramática. ¿Dónde retomo la lectura? ¿En el carácter siguiente? ¿Dejo 2? ¿Voy hasta el punto y coma? ¿O no leo más nada y le marco un solo error? Si ustedes se ponen a pensar en eso, van a ver que no es tan obvio, realmente no lo es. ¿Qué hago cuando estoy leyendo un archivo que encuentro un error? Porque el compilador es un programa que encuentra un error y sigue leyendo, no aborta. ¿Sí? Bueno, estos son disparadores, no espero que ustedes me den la respuesta, ni yo tampoco se las voy a dar. Son disparadores de cómo puede funcionar un programa. Bueno, por ahí está dicho acá lo que acabo de decir. Ah, no, porque después está la otra parte, como les decía al principio, de no solamente qué pasa con los errores cuando se detectan durante la fase de análisis o de síntesis, sino qué va a pasar después cuando en la ejecución haya errores. ¿Qué va a pasar? ¿Todo error que se detecte va a ser capturado? ¿Vieron? Hay lenguajes que pueden capturar errores. Entonces, ¿se deja un código extra para capturar el error? O directamente cuando comete un error me aborta el programa. Pero ustedes están ejecutando un programa y dividen por 0. Podría ser que no aborte el programa, que diga, acá hubo error, sigue ejecutando. La mayoría de los casos el programa termina su ejecución, erróneamente. Leen sobre un archivo que no existe y no chequearon que el archivo exista. ¿Qué hace el programa? Y usualmente se detiene y dice, error 204. ¿Qué es eso? Y bueno, esa es una tabla de errores de ejecución. ¿Los maneja? ¿Los captura? ¿Los resuelve? No, en general, eso que puse ahí en itálica.
el evento más simple es detener la ejecución del programa. Si así no fuera, tendría que almacenarse código adicional en el ejecutable para poder capturar el error y resolverlo. Reitero, son ideas nada más. No voy a dar la respuesta porque no la tengo. No soy implementadora de compiladores tampoco, así que no puedo decir, son ideas nada más. ¿Me siguen? ¿Estoy sola o estoy con ustedes, chicos? Bueno, con ustedes estoy, pero ¿quieren decir algo? Gracias. Sí, Porque sí, yo hablo no, en una... Gracias, porque... Muy bien. Hablo en una pantalla, es un horror. Para ustedes seguro también que están mirando una pantallita horrorosa, y yo también, que hablo en una pantalla sola, grito, además no sé por qué hablo tan fuerte. Bueno, avanzo. Allá. Ahí. Comentario adicional 3, no me acordaba de este. El compilador puede tener pasadas, más de una pasada. Nosotros no nos damos cuenta, pero puede ser que tenga que repasar el código de más de una vez. Por ejemplo, podría haber una pasada que haga el análisis sintáctico y léxico y sintáctico en ese orden, y después que haga el análisis semántico, y después que genere código y sobre ese código una pasada para optimizarlo. Fíjense algo que dice ahí, después del paso inicial se construye un árbol sintáctico. Nosotros vimos lo que era un árbol sintáctico en la primera parte de la materia, cuando vimos, yo no sé si ustedes ven la ventana de chat que yo veo acá, pero por las dudas la voy a minimizar. Vimos lo que era un árbol sintáctico, ¿se acuerdan? Es la representación de la generación de una cadena. Bueno, el compilador tiene que hacer una construcción simbólica de árbol sintáctico. ¿Qué más quería comentar? Y algo que me estaba acordando, como cuando vimos en programación 2 cómo construir el árbol de expresiones, ¿se acuerdan que en los nodos intermedios tenía más, menos, por, demás? Y en las hojas tenía las variables y las constantes, lo vimos cuando vimos árboles. Bueno, acá la misma idea, solamente que acá eso se va a hacer así, pero detrás tiene una gramática, nosotros lo hacíamos a ojo. La gramática permite la construcción de estos árboles. Bueno, esto un poco más de lo mismo, pero quiero que vean, vamos a ir ya a hablar de lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros, en particular, el análisis sintáctico genera el árbol sintáctico, comprueba la secuencia de los componentes léxicos que cumplan las reglas de la gramática. ¿Y cómo lo comprueba? Bueno, lo va a comprobar mediante, nos queda menos de un minuto, cuando se corte volvemos acá. Dos tipos de analizadores sintácticos, los descendentes o los ascendentes. Nosotros vamos a ver únicamente los operadores ascendentes, estos que están aquí. Van a trabajar de abajo hacia arriba. Vamos a ver esto porque son los clásicos, ¿sí? Estos son una posibilidad, pero no son los que se utilizan normalmente. Hay analizadores de precedencia de operador, no los vamos a ver por una cuestión de tiempos. Vamos a ver los analizadores de estos ascendentes, vamos a ver los analizadores LR, que son los más comunes. L porque se analiza desde la izquierda, left to right. Y fíjense que entre paréntesis hay una K. Hay analizadores que son LR0, LR1. Nosotros por los tiempos de la materia
sigo. Estaba diciendo que nosotros por los tiempos de la materia, pero no este año nada más, no por lo que estamos viviendo, sino normalmente, ahí, no estamos llegando a ver los LR0, así que estamos viendo una parte de estos analizadores LR, pero bueno, como para que les sirva de idea, para que tengan una idea de lo que hace un compilador. No llegamos a verlos todos porque algunas técnicas tienen su complejidad y necesitaríamos más tiempo del que tenemos. Bueno, entonces, vamos a ver. Tenemos que ver algunas definiciones, por supuesto que ahora vamos a ver los ejemplos, pero primero vamos a ver las definiciones, antes de ir a los ejemplos. Yo les dije que, no sé si están todos ya, sí, y voy a repetir lo que dije hace unos minutos. Cuando nosotros trabajamos en lo que es derivar, partimos de la gramática y llegamos a una cadena o conjunto de cadenas. Pero nosotros ahora tenemos que hacer el proceso inverso, porque el compilador toma la cadena, supongamos que el programa fuera una cadena, ¿no? Por decirlo así, y tiene que ver si puede provenir de alguna gramática. Por lo tanto, no tiene que derivar, porque se imaginan que no va a agarrar una gramática y empezar a hacer derivaciones a lo loco. Sabemos que hay infinitas cadenas que se pueden producir a partir de una gramática, con lo cual es insólito pensar que el compilador deriva a ver si de una gramática puede llegar a un programa. Lo que hace el compilador es el proceso inverso, el paso inverso, se llama reducir. Luego, que es el inverso de una derivación. Luego ya sabemos lo que es un árbol de derivación, ya lo hemos visto. Esto también lo vimos en una de las primeras clases, pero por ahí no lo recuerdan porque no le di mucha trascendencia, entonces ahora como lo necesito lo voy a mencionar. Otra definición es forma sentencial, que es cualquier secuencia de terminales y no terminales que se obtiene de derivaciones a partir de un no terminal inicial. Esas subcadenas, denme un minuto, cuando nosotros veíamos, por ejemplo, esto, E deriva en E más C, E deriva en 0 más C y demás, bueno, E más C es una forma sentencial, 0 más C es una forma sentencial, ¿sí? Pero, por ejemplo, si nosotros estuviéramos mirando esta gramática, 0 más no es una forma sentencial, ¿sí? Tiene que ser una secuencia de terminales y no terminales que puedan aparecer como consecuencia de alguna derivación, no cualquier invento de terminales y no terminales. ¿Me estoy explicando? Una forma sentencial es una secuencia de no terminales y terminales que se pueda obtener de derivaciones a partir de un terminal, de un no terminal inicial. Esto también lo vimos, miren, justo estaba ahí en el material que les acabo de mostrar. Lo muestro de nuevo. ¿Se acuerdan esto, derivación más a la derecha? Que yo les había dicho, cuando tengo, en definitiva ahora le podemos decir una forma sentencial. Tengo una forma sentencial y otra forma sentencial. Lo que estoy haciendo es la rightmost derivation, sí. De la forma sentencial de la izquierda, elegí el no terminal de más a la derecha para derivar. Yo acá decía, por ejemplo, E deriva en E más C. Eso es lo único que podía ser rightmost o leftmost porque había uno solo. Pero acá, si yo opto por derivar este E, es la rightmost derivation. ¿Se acuerdan? Espero que sí. Tampoco es un concepto muy encumbrado, digamos, una cosa simple. Y ahora sí vamos a ver una definición nueva, igual que reducción, que no lo habíamos visto nunca, pivote. Pivote es una subcadena, un substring, que concuerda con el lado derecho de alguna producción y que representa un paso reverso de la derivación más a la derecha.
No todo substring es pivote. Si la gramática fuera ambigua, el pivote no es único. Reitero, ¿qué es un pivote? Un pivote es, en principio, un lado derecho de alguna producción. ¿Sí? Si no es un lado derecho, no puede ser pivote. Y representa el paso reverso de la derivación más a la derecha, de una derivación RM. Ahora vamos a ver ejemplos. Bien, como ya dije, nosotros vamos a trabajar desde el programa a ver si ese programa corresponde a alguna secuencia de derivaciones de una gramática. Pero como vamos a trabajar al revés, se supone que lo que vamos a hacer es inverso, y por lo tanto nosotros vamos a tener una cadena de entrada, quiero señalar acá, una cadena de entrada, que empieza por las hojas, y tenemos que ver si podemos llegar a la raíz. ¿Cuál va a ser la raíz? Bueno, la raíz va a ser el símbolo no terminal inicial, por supuesto. Bien, ¿cómo vamos a hacer el análisis sintáctico? Yo dije que lo vamos a hacer ascendente, ¿no? Por esto que acabo de explicar acá. El análisis sintáctico ascendente se basa en un movimiento que se llama shift-reduce. Shift-reduce. Solemos escribirlo de esta manera. Shift-reduce. Este shift-reduce, en definitiva, está basado en dos acciones. Shift, que es desplazarse, y reduce, que es reducción, o sea, el paso reverso de la derivación. Las gramáticas para las cuales se puede construir un analizador sintáctico ascendente se llaman gramáticas LR. Quiero hacer una aclaración en este punto. No es que hay gramáticas tipo 3, tipo 2, tipo 1, tipo 0 y LR, no es una clasificación. La gramática puede ser regular o puede ser libre de contexto. Siempre vamos a trabajar con esos dos tipos, normalmente libre de contexto. Pero si aceptan o si son suficientes para analizar un programa, si sirven para analizar un programa, se van a llamar LR. ¿Sí? Es un tipo de gramática, pero es un tipo nuevo. Es un tipo que está fuera de la clasificación de Chomsky. Estamos hablando ahora de análisis sintáctico. Una gramática LR es una gramática que es buena para generar un programa, digamos. Seguramente tengan un lío mental terrible, no se preocupen porque es normal, porque todavía no estoy aclarando ningún panorama, más vale que lo estoy complicando, ¿sí? Pero denme un poquito de tiempo para que todo esto cierre. Dice, en cada paso de una reducción, ya no hablo de derivación, estoy yendo a la inversa, una subcadena que concuerde con el lado derecho de alguna producción se reemplaza por el lado izquierdo de la misma. O sea, reitero, ¿se acuerdan? El lado derecho era un pivote. En cada paso de una reducción, una subcadena que concuerde con el lado derecho de alguna producción se reemplaza por el lado izquierdo. ¿Ven? Estoy haciendo reducciones. La reemplazo por el lado izquierdo, no por el lado derecho como en la derivación. ¿Hasta llegar a quién? A ese. Otra vez digo lo mismo. Una reducción es el inverso de un paso en una derivación. ¿Dudas hasta ahí? No me digan que tienen, perdón, vine a buscar algo. No me digan que tienen todas las dudas porque eso ya lo sé, digamos. No, alguna duda puntual, específica. Estoy buscando, acá. Creo que tengo ahí el ejemplo, pero por si no lo tengo. Por ahora, si les queda claro que tenemos que ir a la inversa de lo que íbamos, que el compilador tiene etapas y que nosotros estamos hablando de la etapa que
que tiene que ver con la sintaxis, no todavía con la semántica, solo fíjense, análisis sintáctico, digamos que vamos bien. ¿Sí? Bien. Bueno. Por ejemplo, dice, sea la gramática, y ahí hay una gramática. Se darán cuenta que esa gramática es libre de contexto. Sí. ¿Qué genera? No importa, porque lo que vamos a ver es la técnica shift-reduce. Entonces, supongamos que ABBCDE es la cadena que yo quiero analizar. Sería un programa, ¿verdad? Pero no vamos a empezar con un programa. Vamos a analizar cómo funciona, o vamos a ver cómo funciona el análisis sintáctico ascendente. Entonces, supongamos que yo tengo la cadena ABBCDE. Tendríamos que ver si se sigue, o sea, si se deduce, si se deriva de esa gramática que está ahí. Se dan cuenta que yo no puedo partir de ese y empezar a derivar a ver si llego a esa cadena. Nosotros lo hacíamos, pero yo les daba cadenas chiquitas como AABBCC, ABC, ABC. Entonces ustedes tenían que derivar para analizar cuáles cadenas correspondían a cuál gramática, si las cadenas correspondían a esa gramática. Eso lo hemos hecho. Bueno, para llegar a este punto, donde nos demos cuenta que si yo tengo una cadena dada, y esa cadena tiene miles de símbolos, como tiene un programa, el compilador no puede probar en ese sentido, y por eso va a probar en el sentido inverso. Entonces lo que yo hice acá fue hacer pruebitas, digamos. Entonces yo digo, bueno, quiero ver a ver si la cadena ABBCDE se deduce o se sigue o se deriva de esa gramática. Si yo quiero ir a la inversa de derivar, o sea, quiero reducir, ¿qué podría tomar? Podría tomar B, la primera B, podría tomar B, la segunda B, o podría tomar D. ¿Ven? Posibles pivotes, lados derechos de una producción. Voy a tomar el B que está más a la izquierda, les anoté yo ahí. ¿Bien? Cuando tomo el B que está más a la izquierda, como tengo una producción A deriva en B, reemplazo la B por A. No estoy viendo el chat yo ahora, si alguien me escribe, no. ¿Dudas de lo que hice ahí? ¿No? ¿Lo hice bien? Bien, sigo. Ahora yo digo, tengo A, B, C, D. ¿Quiénes son mis candidatos? Tengo la B, que la marqué en rojo. Tengo la D, que la marqué en rojo. Y también tengo ABC, que es el lado derecho de una producción. Como no tenía posibilidad de marcarlo de otra manera, se lo subrayé en verde. ¿Ven? Entonces yo podría tomar cualquiera de esos tres como pivote. Esos son posibles pivotes, posibles. Dice al principio cuando se los leí, no todo lado derecho es un pivote. Ahora vamos a ver por qué. Bien. Entonces, voy a tomar, puse ahí B, porque sí, digamos, no tengo ninguna justificación por ahora, porque solamente estoy mostrando el proceso de reducción, sin ton ni son. Esperen porque se me va el cursor. Ahí. Si tomo B lo reemplazo por A, y ahora la cadena me queda A, C, D, E. ¿Qué candidato tengo ahora? D. Lo puedo reemplazar por B grande. Obtengo A, C, D, E. Significa que si yo ahora quiero reducir esto, no tengo manera porque lo que obtuve no se corresponde con el lado derecho de ninguna producción. Opté mal, ¿sí? En este proceso. Yo ya sé dónde me equivoqué, porque bueno, puedo verlo, digamos. El método no funciona así, solamente estoy explicando, vuelvo a decir, lo que es reducir. Y en realidad me equivoqué porque en el paso 2 tomé B cuando no debía haber tomado B.
Entonces acá, ¿está bien lo que dije, chicos? Ya pasé de Filmina y ¿tienen alguna pregunta? Por ahora no. Bien. Entonces voy a hacer de nuevo este paso 2, que era donde me había equivocado, supuestamente había tomado B, y tomé D ahora. Hago otra pruebita. Entonces reemplazo D por B. Y ahora digo, el único candidato que tengo, el único lado derecho es ABC. ¿Que por quién lo voy a reemplazar? ¿Me pueden decir? Por A. Por A, exactamente. Es el lado izquierdo de ABC es A. Obtengo AABE. El único candidato es AABE y llego a S. Quiere decir que, perdón, quiere decir que ABBCDE es una cadena que se sigue de la gramática que está ahí arriba. Porque hice reducciones, claro, no necesariamente le acerté en la primera. Podría tomar incluso otros caminos erróneos, pero existe por lo menos una manera en la cual yo pude llegar de la cadena al símbolo no terminal inicial. ¿Bien? ¿Dudas? Bien. Lo que yo digo acá entonces es que S, o desde S, puedo derivar en uno o más pasos, ¿ven? Derivación estrella, en A, B, B, C, D, E. Pero en este caso, por lo menos en la forma en que lo hice, no lo hice RM. Porque fíjense, si yo lo hubiera hecho RM, ese tendría que haber derivado en A, B, E. Esa cadena tendría que haber derivado en A, B, C, B, E. Perdón, o sí lo hice. Déjenme ver, a ver si estoy equivocada ahí. A, B, B, C, D, E. ¿Por qué puse que no? Ahí le erré. Perdón, ¿eh? ABE, ADE. A ver, ayúdenme si estoy viendo algo mal. ¿Lo de arriba no coincide con lo de abajo? Sí. Yo lo veo que sí es RM. Para mí Ese, también. ¿son iguales o no? Pero primero de reemplazarse la B, dice Enzo. Sí, y es lo que reemplacé, ¿o no? Ah, no, 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 está marcada perdón, la B, pero perdón. reemplaza la A. Ahí es donde me equivoqué, claro. Perdón. Yo estoy marcando la B, pero reemplacé la A. Estoy marcando, ni me acordaba lo que había escrito. Estoy marcando el que debería reemplazar y no el que reemplacé. Ahí está. Perdón, gracias. Decía, ¿qué hice mal acá? Claro, ese deriva en AAB. Yo ahí debería reemplazar la B, pero reemplacé la A. Eso es, perdón, no lo veía. ¿Está bien? Pido disculpas por no darme cuenta. Anótenlo por ahí donde, o sea, está bien el ejemplo. Lo que pasa es que lo que está subrayado es lo que debí reemplazar y no es lo que reemplacé arriba. ¿Ok? Por eso no es RM. ¿Sí? Sigo entonces. Ahora voy a hacer lo mismo, bien, pero RM. Entonces, en este caso, esa secuencia de reducciones que está ahí arriba, donde tomo la B de más izquierda la primera vez, que es igual a esta,
Ahora tenía BD, ABC, y yo tomé la D, pero ahora voy a tomar ABC acá. ¿Sí? Entonces, ahora me queda el único candidato a la D, y bueno, y luego también llego, ¿no? Este es RM. Siempre existe una manera de RM de hacerlo. Lo que yo estoy mostrando es que a veces, haciendo el proceso de shift reduce, así al tuntún, digamos, puedo. Voy a volver para atrás, no los quiero marear, pero fíjense, lo hice al tuntún. Primer caso, no llegué a nada. Segundo caso, llegué, pero no llegué a RM, porque RM sería esto. ¿Por qué? Porque elegí un lado derecho que en realidad no debía haber elegido. Y acá volví a llegar, pero llegué con RM. O sea, para llegar RM, tendría que tomar siempre la reducción de lo que está más a la izquierda. Porque como yo estoy reduciendo lo de más a izquierda, en la derivación va a ser de la de más a la derecha. ¿Se entiende? Y como nosotros vamos a analizar las cadenas de izquierda a derecha, naturalmente vamos a hacer estas rightmost, las derivaciones más a la derecha. Bien. Denme un minuto. No sé si ustedes ven el chat. Lo cierro, pues no sé si lo ven para no molestar. Entonces, acá tenemos la síntesis de lo que hicimos recién. Teníamos la cadena AB, B, C, D, E. Elegí B. Si hubiera elegido D, no hubiera llegado. Por lo tanto, D no es un pivote. Y elegí la reducción A deriva en B. O sea, reemplacé B por A. Cuando tuvimos la forma sentencial AB, B, C, D, E, podríamos haber elegido, dijimos B o D. Cuando elegí B, no llegué a ningún lado, o sea, B no es pivote. D es pivote porque llego, pero como yo quiero la forma sentencial derecha para todo este proceso, opto por agarrar el substring ABC. Y entonces lo reemplazo por la parte izquierda A. Ahora el único pivote que tengo es D, reemplazo por B, y obtuve finalmente la cadena, que la cadena dada se sigue de S, porque llegamos a S. ¿Sí? Shift Reduce, entonces, bien aplicado, va a ser el mecanismo inverso de la derivación más a la derecha. ¿Bien hasta ahí? ¿Dudas? Bien. Perdón porque no sé si tengo que dar esto hoy. Creo que no. No, esto me parece que ya lo tengo que dar la semana que viene. ¿Qué hora es? No sé cómo estoy de hora. Exactamente. Podría haber más de un pivote. Fíjate que acá, en el paso 2, B y D, los dos son pivotes. La gramática puede tener ambigüedades y tener más de un pivote. Seguro que si elegís un substring que no es pivote, no llegás a ese. Si vos llegás a ese, es porque era pivote. Pero existe un solo camino para llegar a que además elijas el pivote que te lleve al inverso de la derivación más a la derecha. ¿Sí? Si tienen preguntas, háganlas, ¿eh? Yo mientras estoy buscando algo. Háblenme por el micrófono si quieren, porque yo estoy en este momento buscando un archivito. Ah, bien, sí, lo de la pila lo tenían para la clase de hoy. Eso estaba buscando, si en el material que les di lo de la pila. Bien. Bueno. Entonces vamos a seguir un poquito más, que es 11 menos 10. Sigamos unos minutitos más. Acá.
Bien. Bueno, entonces ahora sí. Este algoritmo que acabamos de ver, en realidad no es un algoritmo, yo expliqué qué es el Shift Reduce. Ahora vamos a ver la idea para hacer esto, la idea más formal, no a ojo, porque si no estamos eligiendo a ojo, ¿no? Se va a basar en una pila de estados y una tabla de análisis, se llama así, tabla de análisis. Esta tabla de análisis que nos va a guiar se va a hacer en base a algunos de los métodos existentes, LR0, SLR, LLR, LR1. LR1 y LLR no los vamos a ver. Normalmente no los vemos, les aclaro, no es solamente por la pandemia, no los vemos por lo que ya antes les expliqué. Acá hay una descripción de lo que hace cada uno, no me voy a detener, esto tampoco. Bueno, me quiero detener en esto. Lo que pasa es que me da bronca tenerlo todo escrito porque me gustaría mostrárselos paso a paso, porque así visto, no me convence. Pero bueno, en el pizarrón yo lo haría paso a paso, pero acá no tengo una manera clara de hacerlo que no sea mostrándoles en definitiva esto. Bueno, yo lo voy a explicar ahora. A ver si ustedes pueden hacer un esfuercito mental de solamente mirar un renglón, ¿sí? El primero. Y después el segundo y después el tercero. Y así de a uno, como no ir adelantándose. Eso es lo que yo pretendo hacer. O sea, como si en este momento pudieran no ver nada de esto. No ver nada de esto, no ver nada de esto. Solamente miren el primer renglón. Esto se trabaja así. Estoy explicando por ahora el proceso de análisis sintáctico Shift Reduce, o sea, el método Shift Reduce, en el que se basa todo análisis sintáctico. Trabaja con una pila, con una cadena de entrada y alguna acción que va a realizar. Lo que acabamos de hacer nosotros lo hicimos sin la pila, lo hicimos ojito, digamos, ¿no? Y fuimos mirando y, bueno, en realidad se hace de esta manera. En la pila se va a trabajar con delimitadores. Nosotros podemos usar múltiples delimitadores, no importa cuál usen. Nosotros vamos a usar como delimitador el signo pesos. Entonces, fíjense lo que hacemos. Ponemos en la pila el signo pesos, únicamente, la pila está vacía, sería como el Z0, digamos. Pero bueno, es un delimitador particular que también se le agrega a la cadena. ¿Sí? Entonces, en la pila no tengo nada más que el delimitador, y en la cadena, lo que tengo, en la entrada, perdón, lo que tengo es la cadena. Hay dos acciones que se pueden hacer, Shift o Reduce. El Reduce se los acabo de explicar, es transformar un lado derecho en un lado izquierdo. El Shift es mover un símbolo a la pila, como consumir, decíamos, cuando vimos autómatas de pila, ¿sí? Bueno, traten de hacer el esfuerzo mental, reitero, de no leer lo que sigue abajo. Solamente miren el primer renglón. Yo tengo enfrentado acá un pesos con una A. La única operación que puedo hacer por ahora es un shift, porque solo voy a hacer reduce cuando en el tope de la pila me quede lo que podría ser un pivote. En el tope de la pila tengo pesos, peso no está del lado derecho de ninguna producción, por lo tanto hago shift. Meto la A en la pila y acá me queda BBCDE. Miro el tope de la pila. ¿Puede ser el lado derecho? ¿Puede ser un pivote? No, no es el lado derecho de ninguna producción. ¿Qué hago? Un shift. ¿Ven? Esto es lo que hago. Entonces, ¿cómo me queda? AB, en la cadena de entrada me queda BCDE. Y ahora podría ser un shift que siempre se puede hacer, porque a mí nadie me impide meter este B en la pila. Pero entre hacer shift y hacer reduce, el reduce tiene más fuerza que el shift. Por lo tanto, como en este momento en el tope de la pila me quedó una B que es coincidente con el lado derecho de una producción, voy a hacer un reduce de B por A. Entonces meto A en el tope de la pila en lugar de B, y en la cadena de entrada me sigue quedando BCD. ¿Cómo voy ahí? ¿Dudas?
Por el momento yo entendí. Bien. Bien. Mariquena dice bien. Bien. Bueno, sigo. Tengo en el tope de la pila AA y en la cadena de entrada BCD. ¿Es A solo o AA el lado derecho de alguna producción? No, no es pivote. No puede ser pivote. Entonces no tengo más opción que hacer un shift. Meto la B en el tope de la pila. Ahora podría hacer un shift, porque siempre puedo hacer un shift. O podría hacer un reduce, porque B es el lado derecho de una producción. ¿Sí? En este momento, como yo ya sé, yo, Sandra Cirimelo, el compilador va a tener otro método, ¿sí? Yo ya sé que en este momento no me conviene transformar B en A, porque se los mostré en la primera tabla, que si yo uso B como pivote y transformo en A, esto me queda A, no llego a nada. ¿Se acuerdan? 3 filminas atrás que se los mostré. Yo voy a terminar este proceso. El compilador, cuando digo compilador me refiero al programa que detecta si este programa es sintácticamente correcto, se va a enfrentar a un conflicto en este momento. Hoy no vamos a hablar de los conflictos, solo lo menciono. No lo vamos a profundizar. Porque si optara por hacer lo que debe hacer, que es el reduce, no llegaría a nada. Por lo tanto, para llegar a algo, en este momento tengo que hacer un shift. Ya vamos a ver cómo se da cuenta el compilador que tiene que hacer esto. ¿Sí? Tiene que hacer un shift. Se dice que estamos frente a un conflicto shift-reduce. Hay 2 tipos de conflictos en los compiladores. Shift-reduce o reduce-reduce. Reduce-reduce es cuando se pudiera reducir por 2 producciones distintas. ¿Se acuerdan cuando ustedes hacían sus primeras gramáticas que a algunas les quedaban muy grandes y tenían lados derechos repetidos? Y algunos se dan cuenta que esto era como ineficiente o como que no era mínimo, decía alguien. Bueno, el lado derecho no debería repetirse para que el compilador no tenga conflictos reduce-reduce. Pero bueno, ya lo vamos a ver también. Entonces acá tiene que hacer un shift. Si no hace un shift no va a llegar. Y ahora obtiene en el tope de la pila A, o sea, en la pila A, B, y en la cadena de entrada CD. Bueno, con acá ya obtuvo A, B, C, y en la cadena de entrada D. ¿Qué podría hacer ahora? Podría hacer un shift por D, pero como en el tope de la pila, nosotros decimos el tope, son 3 símbolos, pero se dice el tope, o en la pila, tiene A, B, C, que es el lado derecho de una producción, reduce ABC por A. Entonces obtiene AA y del lado derecho DE. Esto no es el lado derecho de ninguna producción, por lo tanto acá no hay conflicto, tiene que hacer un shift. Ahora obtiene AAD. Podría ser un shift, pero acá tengo el lado derecho de una producción. Por lo tanto, hace reduce por BD. Entonces acá le queda AAB y en el tope, y en la caída de entrada, perdón, E. Esto no es ningún pivote posible, hace un shift de E. Y acá obtengo el lado derecho de una producción. Y reduzco AABE por S. Y ahora viene la acción de aceptar. Acepto únicamente cuando S acepto únicamente cuando S está enfrentado a pesos. Cuando se detecta que el símbolo no terminal inicial está enfrentado al delimitador de la cadena de entrada, la acción que se pone es aceptar. Vamos a ver más adelante que en definitiva hay 4 acciones. Shift, reduce, accept, error. Error va a aparecer cuando no llegue, por ejemplo, si yo acá hubiera elegido B como pivote, obtengo una A, llega un momento que no llego a nada, y si no llego a aceptación, llego a error.
¿Bien? Bueno, hasta ahí vamos a llegar hoy. Esto es una explicación de lo que es prefijo viable, pero hoy ya vimos demasiados términos nuevos. Así que hasta ahí vamos a llegar hoy. Después vamos a hablar de los conflictos nuevamente, y con esto vamos a empezar el martes que viene. Y vamos a hablar ya de las tablas de análisis sintáctico. ¿Sí? Bueno, nos quedan 3 minutos. 3:40. ¿Preguntas, chicos? Por mi parte, nada. ¿No? Bien. Pregunten lo que sé, ¿no? Es una técnica, como técnica que es, bueno, tiene sus características, ¿no? Estoy mirando la guía, no pueden hacer más que el 1 y el 2, ¿sí? Acá es como que hay mucha teoría y el avance no es tan rápido, porque yo tengo muchas cosas para decir. Solamente pueden hacer el 1 y el 2 de la guía. Nada más. Tienen una semana tranquila. Esperen que quiero ver el... Por algún motivo, voy a poner la cámara. Si no pongo la cámara me cuesta ver el chat. Pero... Ahí estoy. Ahora sí. Me pusieron no, está bien, no veía. Bueno, entonces, solamente el 1 y el 2. ¿Tienen parcial esta semana? ¿O trabajos, algo para entregar? Porque por ahí, no, porque por ahí les tomo un ratito del jueves. Como tienen solo 2 ejercicios, por ahí les tomo un ratito del jueves a... tienen la entrega de TP. ¿Qué es el miércoles la entrega o el jueves? O el viernes, no sé qué días tienen. Miércoles, mañana. Mañana. Bueno, o sea que para el jueves ya están liberados. Y viernes algunos tienen oral. Bueno, no los quiero complicar, por ir a robarles una horita. Si no, se las robo la otra semana, no hay problema. Pues quiero que puedan terminar la guía ya para la semana que viene. Bueno, chicos, eso es todo. Pueden leer tranquilos. Les voy a mandar la clase 2, que también les voy a pedir que anticipar que lo lean para el martes. Es posible que lo lean y no entiendan demasiado lo que están leyendo sin explicación, pero por lo menos no les toman tan por sorpresa algunos términos. Esa sería la idea. Y lo mismo cuando veamos la parte de análisis semántico. En sí nos quedan 3 clases, 3 teorías. Por ahí, les digo, tengo que tomar algún jueves. Pero esto también ocurría en la presencialidad. Yo a veces iba a la práctica y me tomaba un rato de la práctica porque no me alcanzaba la teoría, porque dar 3 horas de teoría es demoledor para ustedes y para mí. Entonces a veces daba 2 horas, hacíamos un poco de práctica, y después yo les tomaba un ratito de la práctica y daba un poquito de teoría. Así que bueno, este jueves no lo voy a hacer porque tienen ya muchas cosas, la entrega del TP más el oral otros, no les quiero robar un ratito. Quizás el jueves que viene sí les robo un ratito, si puede ser. Exacto, ya se va a cortar, Ezequiel. Les mando un saludo a todos. Buena semana antes que se corte. Gracias por estar como siempre. Chau, chicos. Chao, Chau, suerte. chau.